A través de historias relacionadas con la vida cotidiana, Dios nos llama a tener un momento de reflexión. Cuando nos ponemos a pensar acerca de quiénes fueron los grandes próceres de nuestra nación, casi siempre pensamos en los próceres que son más mencionados en las escuelas o aquellos que forman parte de los billetes de mayor numeración o inclusive aquellos cuyos nombres están inmortalizados en las grandes avenidas de las principales ciudades de nuestro país. Personalmente, como argentino y confeso apasionado por la historia, no puedo dejar de pensar en uno de los más grandes personajes que tuvo una influencia muy importante en la independencia de mi país, pero que curiosamente no aparece mencionado en avenidas principales o tampoco ha aparecido en algún que otro billete importante. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Juan José Castelli. Lo que se sabe de Castelli, más allá de que era primo de Manuel Belgrano, fue que formó parte del primer gobierno patrio, es decir, el primer triunvirato que tomó el poder tras la Revolución de Mayo, del 25 de mayo justamente de 1810, en donde se iniciaron las acciones para derrocar al virrey, es decir, al representante del rey de España, y a su vez llegar a lograr la independencia que se logró en 1816, acto en el que lamentablemente Juan José Castelli no pudo estar presente porque falleció en 1812. Y lo irónico del asunto es que él, siendo una de las grandes voces de la Revolución de Mayo, terminó muriendo de cáncer de lengua. Pero al margen de eso, y del hecho de que sufrió diferentes traiciones por parte de los realistas con quien supuestamente había pactado, y que al gobierno establecido tras una revolución en la que él tuvo una participación muy importante, no le haya caído en gracia de que él haya fusilado al coronel Santiago de Liniers, quien haya sido héroe de las invasiones inglesas, pero que luego se manifestó en contra de la revolución. Toda esta sumatoria de cosas lo consternó tanto a Castelli que una de las más grandes frases dichas por Castelli, incluso antes de morir, fue: si lo ves al futuro, decile que no venga. Por supuesto que se entiende el contexto en el cual Castelli esbozó esta frase, pero bien nos podría dejar más de una lección teniendo en cuenta la panorámica que estamos viviendo en la sociedad actual y lo que podemos llegar a vaticinar de cara al futuro. Por ejemplo, ante la inminente traición que había sufrido por parte de aquellos a quienes él había apoyado para que suban al poder y que justamente al haberse asentado en el poder decidieron establecer una hegemonía para todos, menos para el pueblo, Castelli dijo: si este es el futuro que nos espera, por favor que no venga nunca. Pero ¿no te pusiste a pensar que en más de una ocasión se te ocurrió decir esa misma frase, tal vez dicha de otra manera, y por supuesto aplicada en el contexto actual? A ver, pensemos en cómo está la sociedad hoy en día, cómo Satanás ha ganado terreno en la sociedad, cómo Satanás ha ganado terreno en las grandes corporaciones políticas, ideológicas, y cómo eso ha provocado una suerte de bajada de línea a través de la cual se establezca un programa, o mejor dicho, diversos programas de adoctrinamiento para que desde las escuelas primarias, pasando por las universidades, colegios secundarios, e inclusive la misma televisión a través de la publicidad, a través de los programas de entretenimiento, entre comillas, o de interés general, se instaure la idea de que todo eso que estableció Dios y que forma parte de la esencia nuestra como seres humanos, me estoy refiriendo al diseño original del hombre, el diseño original de la mujer, e instituciones como el matrimonio y la familia, hoy en día sean el foco del ataque de este tipo de ideologías propagadas por el mismísimo Satanás con el fin de atentar contra dichas instituciones. Y ante ese panorama no es inevitable expresarnos como Castelli, pero ¿hacemos bien en expresarnos de esta manera? ¿Hacemos bien en pensar de que si este es el futuro que nos espera a nuestros hijos, si este es el futuro que me toca afrontar? No, la verdad que yo quiero que Cristo venga, que me venga a buscar. Y entonces establecemos esa famosa frase de: Señor, vení a buscarnos.
perdón, ¿y tu prójimo? ¿Qué me importa mi prójimo? ¿Vos venís a buscar? No funciona, querido, querida, no funciona así. A ver, sin ir más lejos, todas este tipo de cosas que el mismísimo Señor Jesús supo decir que van a pasar, refiriéndome justamente al hecho de que están registradas en la Biblia. Esto justamente lo encontramos en Mateo 24:37, cuando Jesús mismo decía: como en los días de Noé, así serán los días previos a la segunda venida del Hijo del Hombre. Y para situarnos en contexto tenemos que entender cómo eran los días de Noé. Piensen en un estilo de maldad, de perversión, de corrupción, de inseguridad, de todo lo peor que te puedas llegar a imaginar, a punto tal de que la misma Biblia registre en el capítulo 6 del libro de Génesis que Dios se había arrepentido de crear al ser humano. Hasta ese punto tuvo que llegar justamente la sociedad del tiempo de Noé para que Dios diga: voy a erradicarla de la faz de la tierra, pero me voy a reservar a Noé y a su familia, quienes fueron los únicos que decidieron quedar en pie. Así como también Judas, cuando escribe en su epístola en el versículo 7, haciendo mención a cómo serían los días previos a la venida del Hijo del Hombre, tomando como ejemplo a Sodoma y a Gomorra. Y ante ese panorama nos ponemos a pensar, entonces esto tiene que pasar. Pero esto es para que entendamos lo siguiente. A ver, está bien que tengamos conciencia de cómo están las cosas, de que decidamos, como decía el versículo 2 de Romanos 12, no acoplarnos a las costumbres de este tiempo, a las costumbres del mundo de nuestra época, es decir, no vivir conforme a la moda, por ejemplo, por decirlo de esa manera, o al pensamiento general o popular. Por supuesto que está bien, porque tenemos que entender que, como lo decía justamente la parte final de ese versículo, debemos ir renovando nuestra mente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero por sobre todo entender de que nosotros nos preparamos para recibir el premio que no solamente será morar con el Señor Jesús por toda la eternidad, sino también formar parte de ese reino eterno que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora bien, ¿hacemos bien en anhelar ese reino eterno, rogando y clamando y orando para que el Señor venga en esta generación, sin importarnos si nuestro prójimo no tiene la oportunidad de poder escuchar este mensaje, sin que nosotros podamos ser de ejemplo para ellos? ¿Cómo puede ser que nos dé igual semejante cosa? Entonces, antes de pensar en lo maravilloso que va a ser el hecho de que el Señor venga y establezca su reino eterno y que nosotros podamos formar parte de dicho reino, primero pensemos en la importancia y sobre todo la urgencia de compartir ese mensaje con los demás. Si te gustó este devocional, por favor, dale like y compartilo con tus contactos. De paso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Desde La Voz de la Palabra te mandamos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.